Estimado, Dios te bendiga y te guarde. Hoy nuevamente tenemos el honor y el privilegio de poder llevar un mensaje de esperanza en tiempos de pandemia. Y reflexionando en todo lo que estamos viviendo, en las crisis, en todo eso, encontré un pasaje en la Biblia que nos recuerda de suma importancia el valor que tiene el comprender y el entender que Jesús es la respuesta a nuestras necesidades, porque precisamente de eso queremos hablar hoy. Y la pregunta sería, ¿por qué Cristo será la respuesta a nuestras necesidades en tiempos de pandemia? ¿O por qué Cristo será la respuesta en tiempos de necesidades en todos los ámbitos de la vida? Y ubicando el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, especialmente el capítulo 4 en adelante, o el versículo 16 vamos a estar tocando, la Biblia dice esto: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se sentó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena noticia a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Reflexionando en este pasaje, podemos encontrar una verdad absoluta que nos tiene que llenar de mucha emoción y nos tiene que llenar de certeza en cuanto a nuestra humanidad. Dice la Biblia, el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas: y vino a Nazaret donde se había criado. Cuando nosotros leemos el contexto, o por lo menos el contexto de Lucas, los primeros 3 capítulos antes de llegar al 4, podemos encontrar el nacimiento de Cristo, el bautismo de Cristo, la presentación de Cristo al templo. Y eso nos da un aliento de que Cristo era 100% humano. Por lo tanto, si fue humano, tuvo necesidades como todo ser humano. Si fue humano, podemos decir también que Cristo fue niño, Cristo tenía hambre, Cristo tuvo sed, Cristo tuvo amigos, Cristo fue al baño, Cristo de una u otra forma tuvo necesidades físicas, biológicas, Cristo de una u otra forma fue traicionado, y todas las angustias que Cristo pudo haber vivido en su edad 100% humano, nos da un aliento de esperanza, que no hay necesidad que Cristo no sepa. No hay necesidad que Cristo no entienda, porque si nosotros nos ponemos a reflexionar en la humanidad de Cristo, entendemos primeramente lo que dice el versículo 16, y entró a la sinagoga conforme a la costumbre. ¿Jesús tenía necesidad de ir a una sinagoga? Por supuesto que no, pero Cristo también fue tan humano y tan 100% humilde que necesitó aprender de los rabinos, necesitó aprender de su padre, necesitó aprender de su mamá. Entonces, no hay necesidad humana que Cristo no entienda. Por eso nosotros entendemos que Cristo es la respuesta a las necesidades humanas de todo el ser humano. Hay más gente que me dice, pero es que Cristo no va a entender la muerte de un hijo como yo perdí a mi hijo. Yo te quiero recordar, Dios también vio a su hijo morir en una cruz. No hay necesidad que Cristo no entienda, no hay proceso que Cristo no entienda, no hay angustia humana que Cristo no entienda, no hay situación difícil en el mundo económico, en el ámbito psicológico, en el ámbito emocional, en el ámbito social, que Jesucristo no pueda entender. Por eso hoy creemos que Jesús es la respuesta a nuestras necesidades. ¿Tenía necesidad Cristo 100% Dios y 100% hombre de ir a una sinagoga? Por supuesto que no, pero nos está recordando que no hay cosa que Él no entienda como humano. ¿Tenía necesidad Cristo de ser enseñados por otro? Por supuesto que no, pero hoy nos está dando a entender de que su humanidad estaba sujeta a las necesidades que todo ser humano tiene en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Y dice la Biblia, el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, mi querido amigo, hermano, que me estás viendo y escuchando en este momento,
Cristo es la respuesta para las necesidades humanas porque fue 100% hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: y no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso me da una esperanza. Y dice el versículo 15: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para encontrar ayuda en el tiempo oportuno. ¿Cristo es la necesidad del ser humano? La respuesta, claro que sí, no solamente humana, porque aquí está Cristo recordándonos, el Espíritu del Señor estaba sobre él. En otras palabras, el primer problema del hombre es espiritual, y no solamente Cristo es la respuesta a la necesidad humana, sino también la necesidad espiritual. El hombre necesitaba entender, o tiene que entender, que el problema más grave que tiene es espiritual. Porque como yo manejo las cosas externas, es un reflejo de cómo estoy internamente. Y Cristo hoy nos está dando la respuesta. Yo soy la respuesta, dice el Señor, a las respuestas humanas porque fui 100% humano. Pero también Cristo es la respuesta al problema espiritual porque el Espíritu del Señor está sobre él. Estaba sobre él. Entonces, cuando nosotros entendemos que el problema más grave que tengo como ser humano es espiritual, comienzo a entender que Cristo me lo puede solucionar. Comienzo a entender que Cristo puede llenarme de su Espíritu. Comienzo a entender que la presencia del Espíritu Santo es el que me va a dar fuerza en medio de tiempos difíciles. Pero hasta que usted, mi querido hermano, mi querido amigo, no entienda que Jesús es la respuesta para las necesidades suyas, no solamente humanas, sino también espirituales, no vas a comprender, a entender y a vivir una vida guiada por el Espíritu. Dice la parte del versículo 18, la parte A: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, la pregunta que yo le hago al pasaje: ¿cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación, porque el asunto está en que el ser humano, hasta que no entienda que tiene un problema, que está separado de Dios, no va a experimentar la salvación en Jesucristo. Y Jesús es la respuesta para eso. Tenemos problemas porque estamos separados de Dios, como dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de Dios. Jesús es la respuesta. Vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Vino a mostrarnos que el problema del hombre que está separado de Dios, Él es la solución para esa separación. Entonces, por eso entendemos que hoy en día Jesús es la respuesta para el ser humano. Jesús es la respuesta para las necesidades del ser humano. Y dice a predicar las buenas nuevas de salvación. El hombre tiene que entender que está perdido mientras esté posando en su pecado, viviendo en su pecado, disfrutando de su pecado y arribando a su pecado día a día. El hombre tiene que entender. Por eso es que vemos hombres que no prosperan, mujeres que van de mal en peor, hombres que van de mal en peor, porque hasta que no arreglemos nosotros el problema necesario e importante que tenemos delante de Dios, que es la salvación, el pecado, la separación, no vamos a vivir una vida plena en constante comunión con nuestro Señor. ¿La gente está pasando trabajo porque Dios es malo? Por supuesto que no. La gente está pasando necesidades, la gente está pasando angustia, la gente está pasando problemas porque sencillamente la paga del pecado es la muerte y en segundo lugar la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Hoy tienes la oportunidad. ¿Quieres arreglar el problema que tienes? ¿Quieres salir de la situación que tienes? ¿Quieres arribar con buen ánimo todo lo que estás viviendo para mal? Arregla tu problema espiritual. Porque como tú manejes las cosas externas, es un reflejo de cómo estés internamente. En segundo lugar, vemos acá, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay un gran problema que la gente no entiende.
Y es que a veces piensan que el quebranto del corazón tiene que ver con las emociones, tiene que ver con heridas de otros. No necesariamente. El quebranto del corazón puede partir del pecado, porque mientras haya pecado en el corazón del hombre, se va a reflejar lo que está en el corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, de lo que sale del hombre es lo que contamina y no lo que entra. ¿Y qué sale del corazón del hombre que son quebrantos? Orgía, homicidios, borrachera, lascivias, guerras, pleito, envidia, disensiones. Todo eso nace del corazón o sale del corazón del hombre y es lo que contamina al ser humano. Por lo tanto, hoy yo entiendo que no solamente el Espíritu del Señor está sobre Cristo para responder a las necesidades humanas y espirituales, sino que también en Cristo está la respuesta para sanar aquellas heridas que hay en mi corazón, que parten del quebranto por causa del pecado. Hoy es la oportunidad. Hoy tienes el privilegio. Necesitamos arreglar los quebrantos del corazón, que parten del corazón, para poder arribar una vida plena y saludable en relaciones con otras personas. Hay cristianos, ojo, hermanos, hay cristianos, o mejor dicho, se puede ser cristiano y vivir con quebrantos en el corazón. Porque conozco de muchos que dicen ser cristianos y tienen envidia en sus corazones, tienen rencilla en su corazón, odio con otros hermanos. Entonces tenemos que arreglar esos quebrantos para poder ver el tiempo agradable del Señor en tiempos de angustia. ¿Quiere decir que no vamos a pasar por problemas? Claro que vamos a pasar por problemas. Estamos metidos en problemas. Todos y cada uno de nosotros, tanto en diferentes países, en diferentes estados, en diferentes idiomas y lenguas, estamos metidos en problemas. Pero ¿cómo lo arribamos? ¿Con quebrantos, con pecado? ¿O lo arribamos con el Espíritu de Dios que está en nosotros? Como dice 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Con quebrantos no lo vamos a arribar, sino con la esperanza de que Cristo está sanando cada uno de los quebrantos de nuestro corazón. En tercer lugar, dice, a poner a libertad a los cautivos. Y yo me pregunto, ¿acaso que yo era preso o estaba cautivo o era un rehén cuando acepté a Cristo y decidí seguirlo? Por supuesto que no. Físicamente estaba libre, pero espiritualmente la Biblia dice por allá en Juan capítulo 8, versículo 31, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y esa es la libertad que Cristo viene a ofrecerte. Que puedas salir libre de la condición de pecado en la que te encuentras. Que puedas salir libre de la condición o el mal hábito en el que te encuentras en este momento. Cristo te puede libertar de ese pecado de adulterio con el que estás luchando por muchos años. Cristo te puede libertar de ese vicio que durante muchos años estás luchando. Cristo te puede libertar de ese problema y esa condición de pecado que solo no puedes lograrlo. Solamente, como dice, el Espíritu del Señor, la sanidad de Dios en el corazón, entender la libertad de Cristo en el pecado y sobre todo, déjame decirte, la fortaleza en el Espíritu Santo. Porque Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en mi fuerza que yo voy a salir de mi condición. No es en mi fuerza que yo voy a salir de este problema que tengo. No es en mi fuerza que yo voy a salir del quebranto. No es en mi fuerza que yo voy a salir de la situación, sino en las fuerzas de mi Señor Jesucristo, conforme al Espíritu Santo que está en aquellos que hemos recibido su perdón. Y sigue diciendo el pasaje, y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aunque parezca loco, aunque usted no lo entienda, aunque parezca difícil comprenderlo, hoy es el año agradable del Señor, porque una bendición que quiere ofrecerte o quiere darte nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hoy es el año tuyo. 3 cosas podemos aprender de este pasaje. Primero, dice la parte B del versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados. Hay otra versión, dice, por cuanto me ha enviado. Ojo con esto. Dios, en primer lugar, ¿qué aprendemos? Número 1, Dios siempre ha tenido la iniciativa de buscar al hombre, no el hombre a Dios. Siempre ha sido así.
Jesús vino porque fue enviado por su Padre. Por lo tanto, no esperes en tu corazón, ay, yo mañana busco a Dios. Nunca vas a sentir buscar a Dios, porque Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien obedezca. Todos a una nos hicimos inútiles. Entonces, de una u otra forma, el Señor es el que te está buscando. Escuchando este mensaje, el Señor es el que te está buscando. Por lo tanto, si nace la iniciativa en el corazón de Dios, toma la bendición de recibir hoy su perdón, de aceptar su amor, de reconciliarte con ese Señor que te ama, que te anhela celosamente y puedas dar el sí que Dios está esperando de ti. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos que la salvación en Cristo es de manera integral. Jesús es la respuesta de manera humana a nuestras necesidades. Jesús es la respuesta de manera espiritual a nuestro quebranto. Pero también Jesús es la respuesta de manera financiera, de manera económica, de salud, de bienestar, de paz en el corazón, porque la salvación que ofrece Cristo es integral. Mire, una de las cosas o una de las verdades que podemos recordar en tiempos tan difíciles es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Acaso ustedes, por muy preocupados que estén, pueden añadir una hora a su vida? Por supuesto que no. Y dice más adelante del capítulo 6 de Mateo, a partir del 27 en adelante. Entonces, ¿por qué nos afanamos por el día de mañana que vamos a comer o que vamos a vestir? Sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de todo eso. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. No trabajan ni hilan y aún así el Padre Celestial las mantiene. ¿No valen ustedes más que esas cosas? Y dice por allá, el versículo 33, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La salvación en Cristo es integral. ¿Que debo ser diligente en mi trabajo? Por supuesto. ¿Que debo preocuparme hasta cierto límite por algunas cosas que son que están bajo mi responsabilidad? Por supuesto, porque Dios no bendice a perezosos. Dios no bendice a negligentes. Pero yo tengo que entender que mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿De qué vale preocuparme? Como he dicho en anteriores predicaciones, la preocupación no es una enfermedad, pero causan enfermedades. Las preocupaciones son opcionales, yo decido si preocuparme o no. Al fin y al cabo, con preocuparme no voy a lograr nada. Si a mí me pagaran por preocuparme, imagínense, estuviera rico. Pero no debo estar preocupado por cosas que Dios sabe que tengo necesidad. Más vale debo estar preocupado por la diligencia que debo tener en acercarme al Señor en todas las áreas de mi vida. Y en tercer lugar, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué respuesta le das tú al Señor hoy? Hoy es tu oportunidad. Hoy tienes el privilegio. Hoy el Señor quiere bendecirte. Hoy el Señor quiere que arregles tu condición. Hoy el Señor quiere que aceptes las buenas noticias de salvación. Porque el problema que tú tienes no son las cosas externas, sino la cosa interna que está dentro de ti, que te conduce a una condición de separación eterna de Dios. Hoy es tu oportunidad. Bríndale esa oportunidad al Señor. ¿Qué respuestas le da a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué respuestas tienes tú en esta hora? Acuérdate, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No olvides, Jesús es la respuesta a nuestras necesidades, no solamente humanas, sino también espirituales. No solamente espirituales, sino también financieras, económicas, emocionales. Hoy es la oportunidad de confiar en Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, y que la paz de Cristo hoy rebose sobre tu corazón, sobre tu familia y todos los miembros de tu casa. Bendiciones.